semanas. Se trata sobre los derechos humanos, ¿sí? El trabajo anterior, que también fue de 3 semanas, quiero felicitar a los estudiantes que me mandaron su trabajo, ¿sí? Muy bonito su trabajo, el de Mario. Ciertos estudiantes voy a exonerar el examen, ¿sí? Porque a mí sí me gusta premiar a los chicos que trabajan, que han hecho un trabajo muy bueno durante todo el periodo, al menos en mi asignatura, ¿sí? Para el examen. Para este trabajo todavía tenemos que hacerlo. Faltan estas 3 semanas. Para el examen ya ahí sí descansan los estudiantes que me han enviado un trabajo que me han reflejado, que han leído, que les ha costado hacer el formato, que han realizado todas las indicaciones que se le dio. Yo envié videos al grupo, ¿verdad? Cómo insertar las referencias, cómo insertar la bibliografía, ¿sí? Envié videos sobre eso. Entonces, sí, estoy en clase. Más luego, después que termino, ya. Listo, entonces, apenas nosotros ya terminamos ese trabajito y usted va a ser exonerado en el área de lengua, ¿sí? No sé el resto de que digan los compañeros en el resto de las materias, pero en mi asignatura yo sí lo puedo hacer, porque a mí sí me gusta premiar al estudiante que trabaja. Por ejemplo, Mario hizo un excelente trabajo y lo felicito. Lo felicito porque es una dedicación estar ahí, ¿sí? Leer, el ver qué es lo más importante que yo pongo, desde mi opinión. No quiero la copia de las líneas que están en el internet, porque eso ya está ahí, ¿sí? Por eso yo le pido la referencia, porque yo me voy a esa referencia, al Google, y reviso. Y si yo encuentro copiado las mismas líneas, eso no sirve. Lo que yo quiero es su opinión, su análisis, desde su punto de vista, qué es lo que le parece tal y tal situación, de tal teoría, de tal autor, por ejemplo. Y por eso usted la cita ahí, y por eso usted le pone ahí que esa información pertenece al autor tal, ¿verdad? Así que el trabajo de Mario estuvo excelente. No he revisado el resto por ahí, recién me envían, por eso no los que no he revisado es porque recién me envían, y no voy a ponerme en la madrugada a revisar, ¿no? Recién en la noche, por ahí otros recién en la mañana me han enviado. Entonces recién, quien me envió puntualmente y me envió un trabajo bien hecho es aquel que va a ser exonerado. Si ya me envió un trabajo atrasado, ya no participa, pues, porque ya está atrasado, ¿sí? Entonces hay que cumplir en los tiempos que les indican, ¿no? Bueno, vamos a la ficha de noveno de esta semana. ¿Cuántas semanas dije que vamos a trabajar con este proyecto? 3. 3 semanas, muy bien, están atentos. 3 semanas. ¿Cómo se llama este proyecto? Ahí está el nombre, En busca de justicia y paz. ¿Cuál es el objetivo para este proyecto? Es que los estudiantes comprendan que el respeto a los derechos humanos en momentos de crisis construyen soluciones más efectivas e inclusivas para la emergencia de hoy. ¿Cuál es la emergencia que estamos pasando hoy en día? Hay delincuencia, hay mucha drogadicción, sicariato, desplazamientos de personas, emigraciones de otros países al nuestro y de nuestro país a otro también, la pandemia que estamos pasando, y la recuperación de mañana, dice, con paz, justicia e instituciones sólidas y libres de corrupción. Que hoy en día la corrupción es, nuestro país, averigüen si no me creen, si nuestro país está en uno de los primeros puestos de los países más corruptos a nivel global, porque en esas cosas malas estamos en primer puesto siempre, imagínense, cuando debería de ser todo lo contrario. Y es preocupante, chicos, es preocupante lo que pasa. Entonces, el título de esta clase es Las causas y consecuencias que impiden la construcción de una sociedad libre de violencia. Yo les he puesto un grupo de personas, hay una figurita bonita. Cómo a través del tiempo la gente, todos los individuos, los ciudadanos han venido luchando por una sociedad libre de violencia, ¿sí? Aquí tenemos un artículo escrito por la doctora Mayra Carmona Suárez, todas sus generalidades. Existen múltiples definiciones de violencia, dice, en especial
las que se relacionan con la imposición de la fuerza física. Sin embargo, la violencia es un concepto mucho más global y complejo y se refiere a cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad, derechos y libertades y lo interfiera en su máximo desarrollo y libertad de elegir. La violencia es tan vieja como el mundo y la historia. Las mitologías y las leyendas nos la muestran como acompañando siempre a héroes y fundadores. Sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo explicable puede evitarse. Si nosotros la explicamos, la entendemos, sí se puede evitar. Dice, retomando las palabras de James Marie Domenach, la violencia no consigue ya justificarse cuando las posibilidades últimas de violencia equivalen a la destrucción de la humanidad. Resulta insuficiente reclamar limitaciones y controles. Se debe proponer otra visión del problema, otra política. El idealismo resulta necesario cuando influye con el imperativo de la supervivencia. Para poder entender toda esta situación y todos los textos que yo les he puesto ahí en la ficha, que les quería compartir para que usted vea el objetivo de este proyecto, vamos nosotros a ver un video, déjenme buscarlo. Vamos a ver un video y atentos, porque cada uno va a dar su opinión, porque aquí no solamente, digo y repito siempre, no solamente el docente es el que tiene que participar en la clase, sino también los que están, todos los asistentes a la sala. Así que muy atentos para que usted pueda dar su opinión del video. Es un video muy bonito, de poco tiempo, pero muy importante, con mucho contenido, ¿sí? Y es en breve todo lo que ha pasado, cómo apareció los derechos humanos, cómo se llamaba antes, ¿sí? Así que preste atención. Ahí sí estoy compartiendo. Ya, y me dice si se escucha. No había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no... ¿Sí se escucha? Sí. Sí, listo. No lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlo, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa.
Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos libre pensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación, a menos que esos derechos tengan un significado ahí. Tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por compartir conmigo este pequeño video importantísimo. A ver, ¿quién quiere dar su opinión primero? ¿Qué fue fácil conseguir los derechos humanos? ¿Sí fue facilito? No, Clara, cuéntame. pasó demasiado tiempo
porque primero el señor se llamaba es difícil de pronunciar, perdón. Pero Él, antes de él, ¿quién era? Había otro, primerito, antes de él. ay, no me acuerdo el nombre. Ciro el Grande, por eso se le puso Ciro el Grande. Fue el primer luchador después de Mahatma Gandhi. A ver, siga. Al principio, muchos se opusieron porque antes había el régimen de, como lo estudiamos antes, de los nobles. No le daban derecho a las personas de bajo nivel. Y estas dos personas ayudaron a que les den derecho después de mucho tiempo, porque no fue poco. Todos aceptaron, pero aún así, en esta época, donde ya están todos los derechos humanos, siguen muriendo personas que, como dice la ley, tienen derecho a comer, tienen derecho a tener una casa, a asistir a una escuela, a un colegio, a tener trabajo, pero no lo tienen. Muy bien, Dara, muy bien. Así, en breves palabras, ¿se dan cuenta cómo yo llego a una conclusión pequeña, ¿sí? Y nos da mucho que pensar, ¿sí? Y esas personas que lucharon son superhéroes, que lucharon así y ganaron. ¿O qué pasó? A ver, cuéntenme. Ya me dijo, a ver, Dara, a ver, vamos, participemos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se le dice letra muerta? ¿Por qué solamente dice ahí en el video la señora que redacta, por qué quedó como solo en palabras? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ¿qué está pasando actualmente? A ver, vamos chicos. A ver, ya Dara dio su opinión. ¿Quién más quiere participar? Alce la mano. Alce la mano. ¿Nadie más? ¿Quieres que les comparta el video más luego? Para que lo vuelvan a ver. Los vuelvan a revisar. A ver, ¿sí o no? Sí, profesora. Ah, ya, listo, Nelly. En ese video nos hacen un recuento de cómo a través de la historia ha venido cambiando, ha venido luchándose por los derechos. Antes se llamaban ¿cómo? A ver, Mario, ¿cómo se llamaban? ¿Derechos humanos se llamaban antes? ¿Cómo se lo declaraba primero? A ver, ¿cómo se los conocía antes? Derechos naturales, ¿sí? Ahora ya se los dice llamado derechos, se los llama ahora derechos humanos, ¿sí? Y hubo una guerra, no fue fácil, ¿sí? Fue muy complicado y el mundo clamaba un cambio total, ¿sí? Hoy en día sí nos vemos nosotros preocupados porque todo lo que está pasando es como la historia se está repitiendo, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí se están dando cuenta? Que es como que la historia se va a repetir otra vez. Y nos toca a nosotros, todos nosotros, estamos inmersos en eso, no es que nosotros no contamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar al más necesitado nos indica. Porque si la ley dice que todos tienen derecho a la educación, a vivir, a la igualdad, a la libertad de expresión, porque hoy en día hay gente, hay niños, hay poblaciones que mueren de hambre, cada 5 segundos, decía ahí la señora. Hay personas que están presos por dar su opinión, ¿sí? Hay personas que están inmigrando en otros países. Todavía hay países que viven en dictaduras, ¿sí? Todavía hay. ¿Por qué razón? Porque la ley no marcó bien que era obligación y que se respete los derechos, sino que fue opcional, ¿sí? Fue opcional de cómo la aplican en cada uno de sus países. Entonces, ahí está el trabajo de nosotros también. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si nosotros apoyamos y compramos cosas robadas, estamos también participando, apoyando eso, porque sabemos muy bien de dónde vienen. ¿Sí? Porque si personas no compraran las cosas robadas, las dos cosas que son robadas, pues no existiera el robo, ¿sí o no? Nosotros también nos convertimos cómplices, que porque nos cuesta un poquito menos, por eso compramos. Ahora yo les pregunto algo muy importante, ¿será que todo esto
el dinero, hay personas que están inmersas en la delincuencia, en los grandes poderes, que tienen mucho dinero, ¿sí? Sin embargo, hoy en día hay bastante muerte, sicariato, y la policía en las noticias decía, estos grupos se los llama desechables, descartable, perdón, descartable o desechable, algo así decía. ¿Por qué se les nombra así? Porque los mismos organizadores luego los envían a eliminar y hasta ahí llegó todo. Entonces yo pregunto, si luego que ya se ganó un dinero por eliminar a alguien, luego lo envían a eliminar a esa persona para que no hable de quién fue la orden y se ganó cierto dinero, ¿será que eso sirvió? ¿Será que ese dinero sirve si igual lo eliminaron a una persona X? ¿Será que ese dinero sirvió, perdió la vida? ¿A dónde llegó? A ningún lado. No hay, chicos, la paz y la tranquilidad no tiene precio. Estar tranquilos de que saber a nuestra familia, a nuestros seres queridos, no les va a pasar nada. Eso no tiene precio, ¿sí? Que estar inmerso en la delincuencia en algún momento, estarse escondiendo de la justicia, estar huyendo de un país a otro, no sirve de nada. No sirve de nada, chicos. Entonces, hay que razonar bien, hay que pensar bien, ¿sí? De nuestras acciones, dice, ¿sí? No son grandes héroes, no fue un héroe que no le podía pasar nada, el gran Ciro, que fue el que empezó y quien declaró libre a los esclavos, ¿sí? Y que luchó por esa gente, mire. Después ¿quién fue después? A ver. Mahatma Gandhi, ajá. Y se dio cuenta, se infectó todo, ¿no? Se dio la voz, se pasó la voz a todo el mundo. Y ahora se llaman los derechos humanos, que está en la Carta Magna, en la Constitución. Todos tenemos derecho a la educación, a vivir, a la tranquilidad, a la paz, ¿sí? Todos tenemos derecho a tener un ambiente sano, por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada. Los animales tienen derecho a vivir. El ser humano no puede abusar de los animales. También eso es violencia. Profesora, Dígame, Nelly. También deberían endurecer las leyes para esos delitos en nuestro país. Muy bien, perfecto. Ahí viene el detalle, de que si hubiera también normativas más fuertes, ¿sí? Más fuertes, también hubiera un poco más de respeto. Si, por ejemplo, en Perú, aquel funcionario público que cae en algún asunto de corrupción, va preso, ¿sí? Va preso de por vida, ¿sí? Va preso de por vida. Hoy en día el mismo presidente Fujimori pagó con su propia ley y está preso. Fíjense, con su propia ley que él creó, fue caído. Y tiene cadena perpetua, se llama eso. O sea, nunca va a salir de la cárcel. Mire usted cómo cayó su propia ley, ¿sí? Y le descubrieron situaciones de corrupción. Mire cómo yo sé la historia de otros países. Así también la pueden descubrir ustedes. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cómo podemos mejorar nosotros el respeto hacia los derechos humanos? Bueno, eso ya queda las interrogantes para que usted vuelva a ver el video, ya le comparto. Nadie me dijo que si le comparto el video, ¿quieren o no quieren el video? Cuéntenme. Sí. Ah, ya. Cuando un policía mató a un ladrón, a dos ladrones, para los ladrones sí tienen derecho, pero para los policías no, porque el policía fue preso. Sí, eso es porque hay la ley ahí donde se contradice, ¿sí? Ahí donde se contradice la ley. Antes sí tenían fuero los policías, los militares, pero también había abuso de autoridad y por eso se eliminó y ahora se está viendo que cada vez hay mucha más violencia. Bueno, les invito a que usted vuelva a ver el video, ¿sí? Luego pueda leer todo lo que está el contenido de la ficha, que es lo mismo prácticamente. Luego usted va a realizar las actividades que están al final. Siempre en la parte final están las actividades de la ficha, ¿sí?
Va a leer el contenido anterior, va a subrayar a sí mismo las palabras desconocidas y va a buscar su significado, 2 sinónimos y 2 antónimos. Eso va a aumentar nuestro dialecto, nuestra facilidad, ¿verdad? De conocer palabras, ¿sí? Conocer nuevas palabras. Luego va a revisar las investigaciones de los datos estadísticos de aumento de violencia en el Ecuador, o si estoy equivocada, si no ha aumentado la violencia en el Ecuador, qué cantidad ha aumentado, sí, va a ser un resumen de 80 palabras. Luego va a leer el contenido, todo el contenido de la ficha y va a contestar en un mínimo de 30 palabras la contestación de cada pregunta. Cada pregunta tiene que tener un mínimo de 30 palabras. ¿Qué son los derechos humanos? Para esto le va a ayudar el contenido de la ficha y el contenido del video. Número 2, ¿para qué fueron creados los derechos humanos? Número 3, ¿qué es para usted la violencia? Puede escribir un ejemplo. Luego, literal D, pregunta de literal D. ¿Cuál es tu reflexión? Y escríbela en un párrafo sobre los temas enunciados. Y literal E, escriba en breves palabras. Escriba en breves palabras cómo evitar algún tipo de violencia en tu familia. Número 4, elabore 5 preguntas en base al texto que está acá. Todo este texto que usted tiene aquí, va a elaborar 5 preguntas. Usted mismo va a hacer las preguntas y usted mismo va a hacer las respuestas. ¿Sí? Voy a ver, eso se llama análisis, comprensión lectora, a ver hasta dónde llega su comprensión lectora. Número 5, recorte un ejemplo de las múltiples manifestaciones de la violencia enunciadas en el texto o en el video. Ahí me olvidé ponerle o en el video. Recorte un ejemplo de múltiples manifestaciones de violencia, ¿sí? Las que pueden ser las que actualmente están sucediendo en nuestro país. Y esas son las actividades para esta semana, ¿sí? Estas son las actividades para desde ya usted pueda empezar a trabajar. Termina la clase, yo le paso el video que he transmitido acá, que hemos compartido aquí, la ficha que usted ya la tiene, ¿sí? Ya algunos deberían de tener ya idea de lo que hemos leído, de lo que hemos realizado, ¿sí? ¿Les ha parecido importante? ¿Hemos aprendido algo nuevo hoy? Ahí me pone Camila, Dara me pone un corazón, gracias Dara. El resto, ¿les parece importante estos temas para nuestra vida que sigue? ¿Sí les parece importante? ¿Y por qué? A ver, conversemos. Sheila me pone también, le gustó, muy bien. ¿Sí les gusta la clase así, participativa con un video? ¿Sí? Con video y contenido. Sí, porque yo no puedo venir a leer nomás la ficha, ¿no? Sino que hoy en día hay que hacer uso de la tecnología, de esas informaciones importantes en video. Y hay otros más que usted quiere buscar, busque. ¿Cómo surgió y cómo se dieron los derechos humanos a nivel mundial, a nivel global? Hay algunos. Yo siempre estoy buscando y escojo el más bonito, el que me impacta más a mí. Yo sé que les va a impactar a mis estudiantes. Siempre estoy buscando información nueva. Siempre les traigo situaciones nuevas acá a la sala, pero sí quiero y necesito que así como Dara da su opinión, la den todos ustedes, porque yo sé que cada uno tenemos nuestra propia opinión y tenemos el derecho de la libre expresión, pero usted no quiere hacer uso de ese derecho, ¿sí? Entonces yo me voy a volver dictadora y voy a ponerle 0 si no participa. ¿Verdad que no puedo hacer eso, no? No puedo volverme dictadura porque estoy violando su derecho. Estoy tratando de que usted reconozca sus derechos, ¿sí? Reconozca sus derechos. Todos tenemos derecho a la libre expresión y yo quiero escucharlos. No les voy a poner 0, es mentira. Pero quiero escucharlos a todos. Simplemente es para ver si así reacciona. ¿Cómo? Profesora, tengo mis derechos, pues no voy a poner 0, ¿sí o no? Pero también tiene que participar, pues. Quiero saber si usted está acá conmigo, porque en la casa hay tantas situaciones que nos distraen y no sé si es que está usted acá concentrado en la clase, ¿sí? Así que va a ser dada bien esa respuesta a esas interrogantes de la ficha, ¿ok? Que estén esos trabajos excelentes. Muy bien, chicos, gracias. Pongo una reacción para tomar una fotito para los que tienen apagado la cámara, a ver si están ahí o no están ruqueando, no están durmiendo. Ya, muy bien.
Nelly, no la veo. Sheila, muy bien, Sheila. Nelly, muy bien, ahí completamos. Listo, chicos, pasen bien, Dios los bendiga, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente clase. Bye. Ya, pues.